Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra sexta clase de la materia Contabilidad Básica. Y bien, pues ya estamos llegando a la recta final de esta materia. Eh, Me da mucho gusto estar con ustedes en estos instantes donde seguramente de cómo empezamos esta materia versus lo que ya estamos logrando en este momento, hay una comprensión mayor por todo lo que hemos ido avanzando poco a poco en cuestión de, ya vimos en este caso las cuentas del activo, cuentas de pasivo capital y ahora las cuentas de estado de resultados, que es lo que estaremos viendo el día de hoy. ¿Sale? Con esto, entonces ya podremos empezar a hacer toda la operación contable que en una empresa se hace día a día. ¿Sale? Desde que empezamos operaciones, tenemos que hacer los registros de todas las transacciones que hacemos. Entonces empezamos con los asientos de diario, como ya vimos todo el ciclo, ¿no? De ahí pasamos al lastres de mayor y con todo esto vamos a hacer ya nuestros estados financieros que vimos la semana pasada. Entonces, pues sin más, vamos a empezar hoy a ver las últimas cuentas que nos van a ayudar a realizar estos estados financieros que ya habíamos mencionado la semana pasada. Bueno, en la plataforma tenemos ya la información y de ahí también estaremos buscando algunos ejercicios para poderlo realizar. Con esto ya la siguiente semana podremos hacer todo el proceso completo con algunos ejercicios que vamos a estar o que van a poder ver en las clases grabadas de la siguiente semana y en la clase en vivo. ¿Sale? Bueno, voy a poner mi apuntador para que puedan seguir mi lectura y la explicación de lo que vamos revisando. ¿Sale? Ok. Bueno. Primero empecemos por qué cuentas integran el estado de resultados, ¿sale? Y ya lo habíamos dicho también la semana pasada, el estado de resultados también se le conoce como el estado de pérdidas y ganancias. Y algo muy importante de ese documento nos va a ayudar a saber efectivamente en un periodo determinado si tuvimos pérdidas o tuvimos ganancias, ¿ok? Y esto, pues realmente lo platicábamos en la sesión anterior, el que existieran pérdidas en este documento se iban a reflejar en color rojo, ¿no? Entonces, cuando el administrador, el dueño del negocio ve los números rojos del estado de resultados, pues bueno, es alarmante porque se tiene que hacer algo ya, ¿no? Incluso desde antes, cuando ya se van viendo los resultados que no son, no se tienen ganancias, sino pérdidas, se tienen que empezar a hacer acciones, ¿sale? Pero bueno, en estas cuentas de los estados de resultados vamos a ver tanto los ingresos, egresos, costos y gastos durante cierto periodo determinado, ¿sale? Y estas cuentas son temporales, es decir, su saldo se reinicia al cierre del ejercicio para iniciar un nuevo, pues un saldo cero, ¿no? ¿Esto por qué? Porque constantemente lo que hacemos es estar revisando, después de cada periodo, cómo iniciamos nuevamente todo el proceso que se va a ir realizando con base a las transacciones que hagamos, compras, ventas, etcétera. Pues bueno, se van a ir moviendo estas cuentas. Ahora, ¿cómo se clasifican estas cuentas de estado de resultados? Y también lo platicaba yo al principio de esta materia, toda esta forma o la estructura de cómo se trabajan la parte contable, a nivel internacional hay normas, ¿no? Normas de información financiera, ¿ok? Y entonces, de acuerdo a estas normas, por ejemplo, en su artículo de la NIF B3, emitidas por este Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, las cuentas del estado de resultados se clasifican en tres categorías. Bueno, son tres categorías principales. La primera tiene que ver con los ingresos. Y primero, en estas mismas normas se define qué son o a qué nos referimos de los ingresos, ¿no? ¿Qué son los ingresos? Y bueno, son todos los recursos económicos que la empresa obtiene por la venta. Aquí estamos hablando de un tema que es la venta, ¿no? Básicamente todas las empresas sabemos que hay empresas que son, de acuerdo a su constitución, hay algunas que son, no tienen fines de lucro, pero la mayor parte de las empresas ese es su fin. Y lucrar significa tener ganancias y es a través de las ventas. ¿De cuáles, qué ventas? De los bienes o si son empresas de servicios, pues por la prestación de algún servicio u otra actividad económica debido a su actividad principal o secundaria. Y entonces, según las NIF,
C1, un ingreso se reconoce cuando eso es importante, ya ha sido generado, es decir, ya se hizo la transacción. Importante tener siempre las facturas de esas operaciones. Aunque no haya sido cobrado, pero sí hay ya un contrato y se hizo una eh, operación, ¿no? Con crédito, pues bueno, desde ahí ya se está contabilizando. Cuando se puede medir, ¿sí? Hay montos, hay cantidades específicas, por eso de hecho las facturas tienen información específica de las transacciones que se hacen, ¿no? Como cantidad, montos, ¿sale? Se pone una fecha específica de emisión, un folio, ¿no? Para la validez de ese documento, etcétera. Y que genera beneficios económicos. Cumpliendo con todo esto, tenemos aquí algunos ejemplos, como las ventas, ingresos por servicios, porque a lo mejor no se hace la venta de un producto tal cual, pero sí un servicio, intereses ganados, porque también a veces las mismas empresas realizan inversiones, ¿no? Y obtienen una tasa de interés por esa inversión, o por donaciones, ¿sale? Bueno, tenemos también el concepto de costos. Los costos se definen como pues, de la siguiente manera, ¿no? Desembolsar dinero o conceptos relacionados directamente con la producción. ¿Sale? Ahorita vamos a ver la diferencia entre costos y gastos. Esto es muy importante que lo puedan comprender para saber en qué momento vamos a llamar costo o en qué momento es un gasto. ¿Ok? Bueno. eh, Al momento de desembolsar dinero por conceptos, aquí dice relacionado directamente con la producción. Si yo me dedico a hacer eh, pan, ¿sale? Pues todos esos elementos que voy a ocupar como huevo, harina, azúcar, ¿sale? Eh, la mano de obra, quien hace tal cual el pan. Sí, voy a incluir ya todos eso, ese dinero que estoy desembolsando, eso me va a representar un costo para la producción. Entonces aquí lo voy a definir como un costo, ¿sale? Algunos ejemplos de estos costos en el estado de resultados es el costo de ventas, costo de servicios, cuando no hago una producción, pero sí tengo que dar un servicio, materia prima consumida, mano de obra directa, eso es importante. Solo las personas que trabajan directamente en la producción del bien o del servicio se van a considerar como costos, ¿sale? Porque ahorita vamos a ver que hay gastos y dentro de los gastos también hay mano de obra, ¿sí? Pero específica para, dependiendo del concepto, ¿no? Aquí esto importante, todo lo va a representar lo que es un costo, que si va directamente relacionado a la producción, ¿sale? Si habláramos de eh, no una empresa de producción como tal, les decía, no un panadero, que es el que hace directamente el pan y es un costo de producción. Cuando dan un servicio, a lo mejor para quien dan consultoría a las empresas para asesorarlas, el consultor que va y aplica una actividad de cuestionamientos para recabar información y luego genera una propuesta e implementación. El consultor es una mano de obra directa y el costo de lo que le cuesta a la empresa, ¿no? Valga la redundancia, pagarle los servicios a ese consultor es una mano de obra directa, ¿no? Para la empresa que da el servicio, ¿sí? Y pues todo lo que tiene que ver con sueldos y salarios, ¿no? Ok, eh, aquí según el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los costos deben estar comprobados con facturas, ¿sí? Y registros contables para poder ser deducibles, ¿ok? Bueno, eh, el otro concepto, los gastos. ¿Vale? Aquí importante los gastos, se considera gasto al dinero que sale para operar y administrar la empresa. Estos, aunque no van a estar directamente relacionados con la producción, son necesarios, ¿ok? Sin ellos no puede operar la empresa, pero se diferencia de los costos porque precisamente toda esta operación, ¿sí? Me permite realizar eh, mm, la elaboración de un producto o mi servicio, pero estos van directamente en el producto o en el servicio que yo ofrezco, ¿sale? Por eso es la diferencia entre estos costos y gastos.
Bueno, y aparte, pues los gastos son necesarios y algo más relevante también para entender esta diferencia entre un costo y un gasto. El costo es esa inversión que se está haciendo constantemente, ¿sí? Eh, y que tiene un valor, ¿no? Durante el uso, ¿no? Por ejemplo, eh, pues tenemos insumos, tenemos, pues básicamente todo lo que implica, ¿no? El tener el producto ahí ya elaborado, esos tienen un uso hasta que se vende y se recupera ya la inversión, ¿no? Y un gasto, pues un gasto lo consumes y punto, ya no vuelves a utilizarlo, como por ejemplo la luz, ¿no? Yo consumo la luz. La energía eléctrica es para a lo mejor las máquinas que van a hacer el producto, ¿sale? Pero la luz no va directamente en el producto per se, ¿no? Sino, pues a lo mejor el agua, pues aquel, el que va a ser el representante de ventas para ir a vender nuestro producto, ¿sí? Él no elabora el producto, pero sí es parte, o la secretaria o el administrativo que lleva a cabo algunas actividades son necesarias, pero bueno, no van directamente en el producto y sin embargo son necesarias, ¿no? Entonces, esos son los gastos. Según la NIF B3, se subdividen en las siguientes categorías, que son estas. Tenemos los gastos de operación, sueldos de administración, renta de oficinas, servicios, ¿no? Ahí los podemos determinar. De hecho, gastos de operación los podemos dividir en dos partes, ¿sale? Los gastos de administración y gastos de venta, ¿ok? Vamos a ver ahorita en el portal, vamos a ver también esta referencia que les voy a explicar para ver la diferencia de estas cuentas, ¿sale? También tenemos los gastos financieros, esos son intereses pagados por préstamos. A lo mejor yo pedí, como organización, pedimos un préstamo a un banco y nos cobran una tasa de interés. Esa tasa de interés, ese interés que nos van a cobrar, aquí lo voy a poner como un gasto financiero. Y los gastos no operacionales, pues son todos esos otros gastos que no son parte de mi operación diaria, pero pues llegan a suceder. Por ejemplo, ahorita que están las lluvias, ¿no? Y a lo mejor por la ubicación en la que estoy hubo inundaciones que afectaron las instalaciones y el poder arreglar esos daños, esos desperfectos, me genera un gasto, ¿sale? Que son otros gastos, ¿no? Gastos no operacionales. Esos son ejemplos. O aquí te ponen algunos otros como pérdida por venta de activos, multas, etcétera. Bueno, ahora, ¿cuáles son las cuentas principales del estado de resultados? Aquí ya las vamos a desglosar, ¿ok? Primero, las ventas netas. Las ventas netas son el total de ingresos obtenidos por la venta, ya lo habíamos dicho en un principio, de bienes o por la prestación de servicios y representa el ingreso real generado por la operación principal de la empresa. ¿Cómo se va a calcular? Es esta pues operación, ¿no? Tenemos las ventas brutas, o sea, tal cual la venta que se hizo, pero dentro de toda esa operación de ventas que se realizó, puede ser que el cliente nos hizo devoluciones porque a lo mejor hubo un producto que fue dañado o simplemente ya no lo quiso. Entonces hay que quitar esa venta que ya no se concretó. Descuentos, si es que se hizo algún descuento o alguna bonificación. Quitando todos estos conceptos a las ventas brutas, vamos a tener las ventas netas. ¿Ok? Y de aquí partimos. Luego tenemos el costo de ventas, que eso es importante también para que lo vayan relacionando. Y lo veíamos la semana pasada cuando les platicaba la estructura, ¿no? Del estado de resultados. A las ventas le vamos a restar el costo de ventas. ¿Ok? Y el costo de ventas es el valor económico de los bienes vendidos o servicios prestados durante el periodo contable. Puede incluirse materias primas, la mano de obra directa y costos indirectos asociados a la producción o adquisición. ¿Sale? Bueno, esto ya lo van a ver más en la materia de contabilidad de costos, que es otra contabilidad que también es parte, ¿no? Fundamental de la contabilidad general, en donde ya aquí vamos a determinar cuánto me costó realmente la producción, ¿no? Cuánto fue lo que sí
implica el que yo pueda elaborar mi producto. El pan, por ejemplo, ¿no? Le decía, a ver, ¿cuánto me costó? El total de esa producción por piezas o por el lote que yo haya producido, ese es mi costo de ventas, ¿sale? Si a lo mejor yo soy una panadería y a lo mejor como Bimbo, ¿no? Produce pan en gran cantidad, eh, tiene una producción de 1 millón de piezas, ¿no? De los diferentes panes. Pues bueno, todo lo que involucro en costos, sí, por los insumos para elaborar el pan, el azúcar, no sé, la harina o todos los aditamentos que lleve el producto, más lo que impacta directamente como la mano de obra directa, etcétera, y otros gastos indirectos, todo eso me va a dar costo total, ¿no? Ahora, siempre va a haber una diferencia cuando yo tenga una producción y me costó como empresa, eso es importante saber cuánto me costó elaborarlo. Con base en eso, ustedes como administradores es importante que sepan sus costos y de ahí también realizar la parte de estrategia en cuánto va a ser el precio, ¿sí? Que voy a dar mi producto con base a las ganancias que pretendo obtener, ¿sale? Aquí no solamente se trata de poner precios por poner precios, siempre se va a querer tener una ganancia por la producción. Claro, hay factores que debo de considerar como administrador de un negocio. Primero, pues en este caso saber cuál es el precio general que existe de mi producto, ¿sí? Porque si yo lo doy más caro al precio comercial que va a haber a nivel pues, general, pues la gente no me lo va a comprar, ¿sale? Y entonces no voy a tener ventas, que eso es lo principal que queremos. Entonces, por eso siempre también tener en cuenta el tema de mis costos, cuáles son los costos que estoy teniendo por la producción o por dar el servicio que ofrezco, ¿no? Con base en eso, genero ya, este, pues bueno, ya mi identificación del precio que va a tener mi producto. Por lo tanto, cuando venta, le voy a restar siempre el costo de ventas en el estado de resultados, así lo voy a ver. Pero bueno, con base en esto, cuando yo hago la resta de las ventas menos el costo de ventas, me va a dar el siguiente concepto, que es la utilidad bruta. ¿Sale? Como aquí lo menciona, es la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas. ¿Ok? Entonces, haciendo esta operación me va a dar la utilidad bruta. Sería muy raro que aquí tuviera yo una pérdida porque no puede ser que lo que a ti te costó, tú lo estés dando al mismo precio, ¿no? O más barato. Pues claro que no, porque no tendrías ganancias. Por eso les decía lo de los precios, ¿no? El precio del producto ya incluye los costos que te llevó producirlo y pues lo que tú pretendes tener de ganancia, ¿sale? Bueno. eh, Después de tener la utilidad bruta, ¿qué sigue? Vamos a contemplar los gastos de operación que les mencionaba hace un momento. Aquí podemos ver que hay dos tipos de gastos, como se los compartía. Unos son los gastos de venta y otros son los gastos de administración, ¿ok? Y estos gastos de venta son los relacionados con la comercialización del producto o servicio. Por ejemplo, todo lo que me cuesta la publicidad, sueldos, pero fíjense aquí, del personal solo que está en el área de ventas, comisiones que se le pagan a los de ventas y transporte de mercancías. Todos esos costos van aquí inmersos, ¿no? En gastos de venta. Y los de administración son los ligados a la gestión interna y administración de la empresa, como sueldos administrativos. Por ejemplo, yo soy del área de capacitación en la empresa en la que estoy, ¿no? Entonces, bueno, mi sueldo está dentro de estos gastos administrativos, ¿ok? A lo mejor dices, bueno, ¿y por qué tengo que controlar estos gastos? Porque, bueno, pues también como área de capacitación, yo cumplo una función, que es, por ejemplo, capacitar al área operativa o a las demás áreas y con eso tener beneficios que busca la organización. Entonces, por eso es que es necesario este tipo de gastos o la secretaria, los asistentes, todos los que impactan en la parte administrativa de la organización. También se contempla la papelería, servicios públicos y honorarios, etcétera. ¿Ok? Bueno, ya que tengo yo determinados estos gastos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se va a hacer una resta de la utilidad que ya tenía, la utilidad bruta,
yo voy a restar los gastos de operación, como aparece aquí, ¿no? El resultado que aquí sí puedo obtener es una pérdida, ¿sí? O eh, una utilidad de operación, ¿no? Entonces, este concepto de utilidad de operaciones se genera después de restar estos dos conceptos, ¿no? La utilidad y los gastos de operación. Puede ser que en este caso aquí sí esté teniendo ya una pérdida y esté en números rojos, pero bueno, por eso es importante tener esta información en el estado de resultados. Ahora, tengo también que contemplar otros ingresos y otros gastos, ¿no? Eh, Son ingresos o gastos que no forman parte de la operación principal, como pues en las ventas, ¿no? Eh, Mi producto tal cual o el servicio que ofrezco, pero pues también son necesarios contemplarlos. Otros ingresos pueden ser intereses ganados, arrendamientos cobrados o venta de activos, ¿no? Aquí también en las cuentas contables que vamos a utilizar, lo conocemos como productos financieros, un interés ganado, ¿no? Puede ser que a lo mejor como empresa yo esté destinando cierta cantidad de inversión, ¿chale? Que yo meto a instituciones financieras, como los bancos, por ejemplo, o alguna otra institución, o cajas de ahorro, ¿sale? Y los intereses que nos van a dar, ¿sale? Otros son productos financieros, así se le conoce, o son otros ingresos como de manera general, pero en la cuenta contable así lo podemos identificar como productos financieros. Eh, Tenemos también otros productos, otros ingresos, como pues hay desperdicios. Tal vez en la empresa se produce cierto producto y se tienen desechos como cartón, plástico, etcétera. Y todos esos desechos pues, para otras empresas pueden ser también un insumo que va a ser necesario. Entonces, pues, la empresa puede venderlos. No es su actividad principal, a lo mejor vender el desperdicio, y entonces eso se podría representar en una cuenta contable como la de otros productos u otros ingresos. ¿Ok? Bien. Eh, Estos van a ser o van a sumar, ¿sí? Al resultado que teníamos hasta esta parte que era la utilidad de operación. ¿Ok? Pero también tenemos que contemplar los egresos. ¿Ok? U otros gastos, así también se le conocen. Y estos pueden ser intereses pagados, porque aquí es al revés. A lo mejor tengo gastos financieros y es porque pedí un préstamo a un banco como organización. Yo pedí un préstamo y tengo que pagar intereses. Esos van a la cuenta de gastos financieros, ¿sale? Pero puede ser que también tenga otros gastos como les mencionaba. A lo mejor y tuvimos multas o por las inundaciones se dañó el edificio y tuvimos que hacer reparaciones, etcétera. Son otros gastos. Esa es la cuenta, otros gastos. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Cuando yo sume otros ingresos y reste otros egresos a la utilidad de operación, voy a tener el siguiente concepto que se llama utilidad antes de impuestos. ¿Sale? Bueno, esta utilidad antes de impuestos es el resultado financiero antes de restar los impuestos y se va a obtener de esta suma y resta de los ingresos y egresos. Como lo vemos aquí, si ya tengo la utilidad de operación, yo le voy a sumar todos los ingresos que haya tenido y le voy a restar todos los egresos que también haya tenido, que son estos conceptos que acabamos de platicar. ¿Sale? Con esa resta, yo voy a obtener la utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Eh, en este caso, la utilidad antes de impuestos me va a permitir saber hasta ese punto si aún tengo utilidad, tengo ganancia o estoy teniendo pérdida. ¿Ok? Si en este caso estoy teniendo ganancias, pues, ¿qué sigue? Tengo que pagar impuestos como empresa, ¿de acuerdo? Con base a las ganancias que tenga, la utilidad que me aparezca hasta aquí, es como se va a determinar qué cantidad o qué monto tengo que pagar de impuestos. Ahora es importante también, si en este rubro no tuve utilidad antes de impuestos, más bien tuve pérdida, estoy en números rojos, eso sí es importante también considerar. Pues es imposible que te cobre impuestos el gobierno porque, pues si no estás teniendo ganancias, pues tampoco te puede cobrar impuestos porque ¿de dónde le vas a pagar?
Y al gobierno, pues no le sirve de nada que la empresa le vaya mal, ¿no? Porque entonces si cierras el negocio, pues dejas a mucha gente sin empleo. Y eso tampoco en economía, pues hay una afectación en la tasa de desempleo. Entonces el gobierno por eso cuando estás en números rojos, no hay no hay pago de impuestos, ¿sale? Bueno, pero si sí hay una utilidad, entonces viene en este sentido, ahora sí, el pago de impuestos. Y en estos impuestos incluyen el impuesto sobre la renta, que se le conoce como el ISR. Este impuesto sobre la renta, pues es ese pago que se tiene que hacer por cualquier negocio por el simple hecho de hacer actividades en nuestro país, ¿sale? Al obtener riqueza, obtener ganancias por una operación directamente en nuestro país, pues se tiene que pagar impuestos, ¿sale? Y también se considera la participación de los trabajadores en las utilidades, es decir, si sí estamos teniendo utilidades, pues también se tiene que repartir con los trabajadores, ¿sale? Eh, bueno, en este sentido, cuando ya restamos los impuestos a la utilidad antes de impuestos que teníamos, pues entonces ahora sí me va a aparecer, ¿sale? La utilidad neta del ejercicio, ¿sí? Ese es el resultado final y es aquí donde vamos a poder ver, ¿sí? Qué representa todas las operaciones que hicimos. Si tuvimos ganancias o pérdidas, ¿vale? En un periodo determinado, después de cubrir todos los costos, gastos e impuestos. ¿Ok? Este es el indicador principal de la rentabilidad de una empresa. Esto es importante, este concepto rentable. Decimos que un negocio es rentable cuando ya existen ganancias. ¿Ok? Y estas ganancias, pues bueno, son las que se reparten entre los accionistas. Son esos, se le conoce como dividendos. ¿De acuerdo? Y eso se reparte con los accionistas. Ahora, aquí vamos a ver en la siguiente imagen ejemplos de las cuentas de un estado de resultados para que también lo vayan visualizando en la estructura del estado de resultados, cómo aparecería. Y aquí tenemos a un ejemplo de una papelería, ¿no? Que se llama la papelería ABS. Y estos son sus resultados en este año, en enero de este año. Bien, empezamos aquí poniendo el nombre de la empresa, a qué periodo estamos manejando y el nombre del documento que es un estado de resultados, ¿sale? Bueno, aquí por ejemplo vamos a ver que tenemos en ventas netas, en este ejemplo del estado de resultados, tuvimos, ya descontando lo que vimos arriba, ¿no? Las devoluciones, las bonificaciones, descuentos, todo eso. Tuve un total de ventas netas por 1 millón de pesos, ¿ok? Y lo que me costó como organización elaborar esos productos, el total el costo de ventas que tuve fueron 600,000. Haciendo la resta que allá arriba platicábamos al principio, hasta este punto tengo una ganancia, una utilidad bruta de 400,000 pesos. ¿Ok? Bueno, después recordemos que tenemos que descontar los gastos de operación. Si se acuerdan que mencionábamos qué conceptos, qué cuentas contables van dentro de gastos de operación. Tenemos, es correcto, gastos de administración y gastos de venta. Son esos dos conceptos. Aquí en este ejemplo, esos dos conceptos me van a dar gastos de operación por 200,000 pesos. Si se lo restamos a la utilidad bruta que ya tenía, todavía continúo con una ganancia, con una utilidad de operación, así se le conoce, después de restar los gastos de operación, tengo una utilidad de operación de 200,000 pesos. Bueno, en este ejemplo también hay que restar otros gastos y hay que sumar otros ingresos, ¿no? Tuvimos gastos financieros, significa que a lo mejor aquí te estamos pagando intereses tal vez por por un préstamo que se nos hizo como empresa y de gastos financieros en este periodo tuve 20,000 pesos, ¿ok? Pero también tuve otros ingresos porque a lo mejor se vendió desperdicio, bueno, y tuvimos una entrada de dinero de 10,000. Recordemos de la utilidad de operación, los gastos se restan y los ingresos se suman, ¿no? Entonces, haciendo esta operación a la utilidad que tenía yo en este caso, utilidad de operación 200,000, me va a dar una utilidad antes de impuestos de 190,000 pesos, ¿ok? Haciendo en este caso ya
la representación de utilidad antes de impuestos significa, como lo mencionaba yo arribita, si tenemos utilidad, se tienen que pagar impuestos. ¿Ok? El ISR, que es el impuesto sobre la renta, y también la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Ok? Por este concepto se está reteniendo este dinero, son 57,000 pesos de este total. ¿Ok? ¿Qué porcentaje le corresponde? Bueno, lo vamos a ver en los ejercicios la siguiente semana. Haciendo esta resta de los impuestos a la utilidad antes de impuestos, ahora sí, tenemos una utilidad neta y estas son las ganancias que se tuvieron al final de este periodo, ¿sale? Que mencionaba aquí para esta papelería, ¿no? Fueron 133,000 pesos al final. Esa fue mi ganancia, ¿sale? Esa fue mi ganancia total que tuve en este periodo. Y de aquí es donde salen los dividendos para los accionistas o es donde se toman decisiones. Ustedes como administradores, bueno, de este resultado es donde se decide, a ver, ¿qué hacemos con esto? Este, son ganancias, sí, pero también a veces los mismos accionistas dicen, voy a destinar cierta cantidad para reinvertir, para más activos, para nueva tecnología, para más cosas, etcétera. Bueno, son decisiones que se tienen que tomar, ¿sale? Bueno, aquí la importancia de estas cuentas del estado de resultados es clave, como lo mencionábamos al principio, entender si una empresa está siendo rentable o no. Pero para que eso sea posible es fundamental conocer las cuentas que lo conforman y cumplir con la normativa contable y fiscal mexicana. Ya vimos arriba que tenemos las normas de información financiera que son las que nos permiten entender qué conceptos son los que entran en estas cuentas. ¿Sale? Pues por mi parte esta sería la explicación del tema que estaremos viendo en la clase en vivo. Por favor, eh, lleven sus dudas, sus comentarios para que lo conversemos. Voy a ver ahora aquí en esta plataforma bueno, aquí ya lo vemos directamente, es de esta escuela, ¿sí? Que tenemos aquí, es una comunidad digital para aprendizaje educativo superior y esta es de Yucatán. La verdad está muy interesante porque también vienen aquí ejemplos muy interesantes que les van a permitir. Yo les diría, pueden entrar a igual y buscarla en este portal y viene información relevante para lo que acabamos de explicar, mucho más a detalle, ¿ok? De cada una de estas cuentas que estuvimos viendo. Cuando vamos a hablar de las ventas netas, de evoluciones sobre ventas, que es lo que teníamos que estar descontando para tener las ventas netas, descuentos, cómo vamos a contemplar las compras, los gastos de compra, ¿sí? Para tener el costo de ventas total, ¿no? Si hay devoluciones que hacemos nosotros o descuentos sobre compras. Aquí tiene que ver mucho con la parte de qué tanto se puede negociar con los proveedores, etcétera, para disminuir costos, ¿no? El inventario inicial, que es el inventario final, los gastos de venta, aquí están todos los tipos de gastos de venta que pueda haber, que son parte de los gastos de operación, ¿no? Junto con los gastos de administración. Vean, aquí tenemos muchos más conceptos, ¿no? Para que los puedan ver a detalle, está muy interesante esta información, la puedan consultar también. Eh, y bueno, ¿qué más? También tenemos gastos y otros productos financieros como lo que yo les platicaba, otros gastos que también puede haber, pero también tenemos otros ingresos, ¿no? Este es el ejercicio que también ya, con base a lo que platicamos, esta información se las puse en la plataforma para que ahí la puedan consultar, ¿sale? Entonces, en la plataforma ya vienen los ejercicios que son estos, donde vienen preguntas de opción múltiple. Con base a lo que ya platicamos, por favor, ayúdenme solamente a contestarlas. Sería este ejercicio